Aquí comienza Hablemos de Arte. Buenas noches, acá estamos otra vez en otra cita de Hablemos de Arte en esta radio AM 1440 a esta hora a las 20 horas. Bueno, esta semana tuvimos un aniversario, el 1 de julio, que compete a todo el partido de la costa. Nos interesa especialmente a muchos que queríamos saber por qué el 1 de julio. Y vaya qué sorpresa que fue. Bueno, fue decidido en abril de 1978 por la Junta Militar, que dio el golpe de Estado en 1976, y así le dio la orden a Ibérico Sanchín, el general, a que se crearan los partidos de La Costa, Villa Gesell, Pinamar y Madariaga, respondiendo, según ellos, a un pedido de separación que hacían estos partidos. Bueno, esta separación no fue muy inteligente, fue bastante apresurada, no consideró espacios para cementerios, ni para industria, ni para disposición de residuos. Bueno, una cosa así, como que vivamos como bichitos del campo. Pero hay otra cosa en particular. Esto se daba a unos meses de la primera aparición en las playas de unos cuerpos que más tarde se identificaron o se dieron en llamar como los cuerpos de las víctimas de los vuelos de la muerte, que obviamente eran víctimas del golpe militar. También suena que no es casual, porque un 1 de julio de 1974 fallecía Juan Domingo Perón, líder del justicialismo. Y otro 1 de julio se suicidaba Leandro N. Alem, creador del radicalismo. Entonces nos ponemos a pensar que quizás esto no fue tan casualidad. Y hay que tener muy en cuenta esto del simbolismo de las fechas. Estos 3 datos que acabo de mencionar, creo que algo nos quisieron decir. Bueno, y hoy, 4 de julio, es el Día Internacional del Cooperativismo. En realidad no es el 4 de julio, es el primer sábado de cada mes de julio y el Día Nacional de las Cooperativas. Y hay una larga historia, unas largas luchas que empezaron a fines del siglo XIX y tuvieron especial relevancia durante todo el siglo XX. En 1850, con la llegada de algunos inmigrantes, se crearon varios sistemas cooperativos como sociedades de fomento, sindicatos, mutuales, y la primera gran cooperativa se dio en Pigüé, la Agrícola Pigüé, en 1898. Después se fueron creando otras, Acceso a Alimentos y Herramientas, en 1905 el Hogar Obrero Viejo y Legendario, que era una cooperativa de edificación para la creación de viviendas. En 1920 se crea otro hogar obrero en la localidad de Bahía Blanca como cooperativa de consumo. En 1926 el país tiene la primera ley de cooperativismo. Bueno, ¿qué pasó con todo eso? En 1976 ya saben quién llegó. Este señor Martínez Dios hizo todo lo posible para reventar estos emprendimientos. Por suerte, durante los gobiernos populares que tuvimos últimamente pudieron recuperarse y son, la mayoría de ellos, grandes faros para la cultura, especialmente, y podemos mencionar el Centro Cultural de la Cooperación o el Grupo Octubre. Hoy tenemos un programita donde vamos a rescatar a la primera dama de la historieta argentina. En literatura, Marinés va a recordar a Oesterheld. Claudia Colinet, nuestra profe de danza,
va a ser una linda entrevista a otra profesional de la danza. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que tiene preparada nuestra sapicuentera. Escuchemos. Momento Sapicuentos. Érase que era un dragón pequeñajo, regordete y de color amariverde. Érase que era un dragón con unas alas diminutas. Érase que era un dragón con voz de pito. Érase que era un dragón que en lugar de lanzar fuego, lanzaba letras. Érase que era, en fin, un dragón que daba mucha risa y poco miedo. Érase que era que el pobre dragón estaba cada día más triste. «Menudo dragón de pacotilla estoy hecho», se lamentaba. «¿Para qué sirve un dragón que no puede lanzar fuego?», llorisqueaba. No servía para secuestrar valientes princesas, ni para luchar contra bellos príncipes, ni para luchar contra bellas princesas, ni secuestrar valientes príncipes. Era incapaz de asustar a todo un reino, ni a medio, ni siquiera un pueblo de los más pequeñitos. Como dragón, Benito era un completo desastre. Érase que se era una princesita que se peinaba con trenzas y usaba gafitas. Érase que se era una princesita con faldita de colores y pequitas. Érase que se era una princesita con cara de lista que estaba muy harta y muy aburrida de hacer siempre cosas de princesa. Hablar siempre de cosas de princesa. Leer siempre cosas de princesa. Y que la trataran siempre como a una princesa. Muchas reverencias, mucha alteza a esto y alteza a lo otro, mucho mirarla desde lejos. La princesita Adelita, como era una princesa tan princesa, no tenía ningún amigo y se aburría como una auténtica ostra. Y ocurrió que el pequeño dragón, basta tristón, y la princesita, algo apenadita, se encontraron cierto día mientras paseaban por un prado lleno de margaritas. El dragón pensó: «¡Otra princesita que se va a reír de mí!», y quiso esconderse. La princesa pensó: «¡Un dragón! ¡Qué bien!», y corrió hacia él. Y así estuvo un rato, el dragoncito intentando escapar de la princesa y la princesita intentando llegar hasta el dragón. Benito, el dragón, muy asustado, intentó lanzar fuego, que es lo que hacen todos los dragones asustados. Pero claro, lo que lanzó fue una lluvia de vocales y consonantes que cayeron sobre la sorprendida princesita. Benito, el dragón, se encogió, se tapó la cara y esperó la carcajada. Y esperó, y esperó, y siguió esperando, pero no se oyó ninguna carcajada. En realidad, no se oía nada. Benito, el dragón, se destapó un ojo y luego se destapó el otro para ver mejor lo que estaba viendo. La princesita Adelita estaba recogiendo las letras y se lo pasaba en grande intentando formar palabras. Cuando la princesita encontró todas las palabras que pudo encontrar, se volvió hacia Benito y con una enorme sonrisa dijo: «¿Lo puedes hacer otra vez?». Y el dragoncito volvió a lanzar otra lluvia de letras. Adelita sonrió, aplaudió, dio saltitos y corrió otra vez a reunir letras y formar palabras. Y la tercera vez, Benito, el dragón, se unió a ella. Y a la cuarta, Adelita, la princesa, y Benito, el dragón, se reían juntos. Después de la quinta vez, decidieron sentarse a charlar. Y charlaron mucho rato. Y volvieron a encontrarse en aquel campo de margaritas todos los días. Hasta el día en que Adelita, la princesita, invitó a Benito, el dragón, a vivir en su castillo. El dragoncito, feliz como una lombriz, aceptó sin pensarlo y allí vivió, feliz como una perdiz, jugando a formar palabras con Adelita, enseñando a leer a los más pequeños y cuando Adelita llegó a reina, siendo el mejor consejero real que había existido en aquel lejanísimo reino. El cuento se llama El dragón escupe letras. La autora es Dolores Espinosa,
escritora española, es nacida en Las Palmas de Gran Canaria, en España. Ella todos sus cuentos y sus relatos los sube a su propio blog, que es cofrecuentos.blogspot.mx. Había empezado la carrera de filología hispánica, pero no la llegó a terminar, así que se dedicó solamente, además de ser ama de casa, a escribir. Sus cuentos y sus relatos los utilizan mucho los maestros de distintos niveles de enseñanzas. Incluso, obviamente también familias que les leen a sus peques. Para concluir, la música que hoy les traigo tiene que ver con esto de la sensación que te puede producir un cuento o un relato donde se habla de dragones. Porque cuando hablamos de dragones, muchas veces se nos vienen a la mente esas películas maravillosas, fantasiosas, de armaduras, de paisajes, cazadores de dragones, que siempre va acompañado por una música que nos hace poner ansiosos, exaltados, depende del momento de la película, ¿no? Y nos llevan con espada en mano a esa pradera, esperando a ver cómo escapamos del fuego, de las garras. Es maravilloso, es eso lo que hace la música, transportarnos a una determinada situación. Hoy rescato esa música, a esos autores, a esos coros y a esas sensaciones. Vamos a estar escuchando Preleator de Globus. Globus es el nombre comercial de un conjunto de productores, de músicos y vocalistas de la productora musical de trailers. Trailers es como el resumen de una película, ¿sí? Este lugar se llama Immediate Music, ¿sí? Que es un proyecto musical que se podría definir como rock cinematográfico, donde combinan una banda de rock, hay una orquesta, hay coro, hay varios vocalistas principales, donde la verdad que logran algo épico en sonido. El estreno mundial de Globus se realizó en The Grand Hall, en Wembley, en la ciudad de Londres, un 26 de julio del 2006. Y hasta el presente, la banda tiene 4 álbums y 2 de ellos fueron tocados en vivo. El tema que vamos a estar escuchando está en el álbum Epicon, que es el primer álbum, ¿sí? Bueno, y quienes integran esta maravilla de Globus, está Yoav Goren, que es compositor, productor y pianista, y Jeffrey Feynman, que es compositor, y son los cofundadores de Immediate Music. Y después hay otros artistas que son Anneke van Ginsenberg en la voz, Dan P. en voz y guitarra, Greg Bisonet en batería, Lisbeth Scott en voz, Matt Bisonet en bajo, Scott Sikon en voz, que es un vocalista, es tenor, y ha participado no solamente en este proyecto, sino que ha tenido muchísimas otras que tienen que ver con comerciales también. Bueno, en la lista también está Tal Badani en voz y guitarra, Tate Sims bajo y guitarra, Terry Wood en voz y la Northwest Symphony e Eager orquesta y coros. Los invito a transportarse con esta maravillosa música a un mundo de dragones y doncellas y etcétera, y etcétera, etcétera. Y el sábado que viene nos reencontramos acá en Sapicuentos, en Hablemos de Arte. Muchas gracias.
Volvemos al rescate de cada sábado, trayéndote hoy la figura de la llamada primera dama de la historieta argentina. Ella es Idelva Lidia D'Apueto, que nació en 1932. Conoció a Carlos Clement siendo su discípula y posteriormente fue su esposa, de quien enviudó en 1964. Empezó a ilustrar en los emprendimientos de Clement en 1949 en la revista Suspenso y también en la revista Filmograph, donde se trasladaban películas de moda al modo historieta. También novelas clásicas completas, gestas históricas, aventuras, la guerra, Primera y Segunda Guerra, contadas al modo de los guionistas norteamericanos. Juntos crearon posteriormente la editorial Cleda, primera sílaba de cada apellido, y es una avanzada esta. Fue asesora artística, directora de las revistas Corsopete, Fargo Kid, Trinchera, Comanche, Frente de Combate, Corsario, también intervalo en novelas románticas como Corazones Extraños en los años 50 y 60, Cura de Amor, Hombres de Fortines, que no era una novela romántica, sino la gesta contra el indio. En los años 50 fue la ilustradora de varias páginas de Villiquen. En los 80 y 90 trabajó en varias editoriales, Dante Quinterno, Abril, Capeluz, en los manuales y los libros de lectura, las tapas de Plus Ultra, Hispanoamérica. Sus dibujos, muy a la estética de moda de entonces, a la norteamericana, rostros cuadrados anglosajones. Los guiones al principio eran importados, traducidos y adaptados a nuestra boca, más o menos, no mucho. Francina Siquier, en los 60, fue la primera guionista mujer abocada a la historieta romántica. Hubo hombres que guionaban con seudónimo femenino para hacer más creíble la trama. Se trataba de mandar a la mujer de vuelta al hogar con estas historietas románticas, a la cocina. Eran los fines de la guerra. Modelo Good Wife, desde el norte, esposa perfecta, que debe dejar el mameluco de la fábrica para dejar el puesto a un hombre, el que vuelve de la guerra más o menos entero y en condiciones de trabajar. Y ella debe feminizarse, impecable cuando llegue el esposo, bien peinada, perfumada, bien vestida, la cena lista y la casa impecable, los niños durmiendo. En la televisión argentina, durante esos años, teníamos las series venidas de Estados Unidos, Papá lo sabe todo, con una mamá que solo limpiaba, no decidía nada. Y otra, pero es mamá quien manda, que era una mamá un poquito más pícara, muy bonita, que limpiaba la chimenea, la cocina, arreglaba el jardín, cocinaba, hacía y deshacía sin una manchita en la pollera plato y el pelito rubio en su lugar, cada mechita en su sitio y sedoso. Intentaban domesticarnos. Duró poco eso. La historieta romántica cumplió ese rol. Poca gente tenía TV o leía libros. Y estas revistas con pocas palabras y con imágenes secuenciadas te bajaban la idea de que la mujer debía vivir para el amor, la familia después y nada más. La siguió como dibujante de historietas Marta Barnes a partir de 1965. Ahora me pregunto, ¿el dibujo para historietas es meramente oficio o quizás hay un arte en relatar los movimientos, las secuencias de los protagonistas de estas historietas? Bueno, en cuanto a Idelva, la vamos a homenajear con esta canción, El corazón mirando al sur, de Ladia Blázquez, contemporánea de Idelda, nació en 1931, e interpretada por Susana Rinaldi, también contemporánea de ella, en 1935 nació. Dos mujeres artistas mucho más rebeldes que Idelva. Escuchemos.
por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Literatura. Sigamos con la historieta, pero veremos qué otra historieta. Y a uno de sus exponentes es a quien dedicamos este espacio, Héctor Germán Oesterheld. Nacido en Buenos Aires en 1919 y desaparecido y asesinado en 1978 por la dictadura cívico-militar. Estudió y se graduó en la carrera de Geología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como corrector mientras cursaba sus estudios universitarios. En 1943 publicó su primera obra, Trulla y Miltar. Trabajó en editoriales aportando relatos infantiles y de divulgación científica. Produjo sus primeros guiones de historieta para la revista Cine Misterio. El primero de sus personajes importantes fue el piloto de pruebas Bull Rocket, publicado en la revista Mysteric, dibujado por el italiano Paul Campani.
En 1955 funda junto con su hermano Jorge la editorial Frontera. Otra de sus historietas, Bull Rocket, El sargento Kirk, Eric Piquet, corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, Joe Sonda y Rollo, el marciano adoptivo. En 1957 aparece el personaje más exitoso, el Eternauta, con dibujos de Francisco Solano López, uno de los dibujantes más importantes de la historieta argentina. En esta obra se narra una invasión extraterrestre en Buenos Aires. Se publicó por entregas semanales hasta 1959. La historieta ha conocido numerosas reediciones durante los años siguientes. En 1969 escribió una nueva versión del Eternauta para la revista Gente, con un guión políticamente más comprometido. Esta publicación fue cancelada. Con un estilo similar a esta última versión, escribió otra invasión extraterrestre, La Guerra de los Antares, publicada por la revista 2001 y el diario Noticias, pero finalmente quedó inconclusa. Posteriormente crearía el Eternauta 2, presentando al protagonista como un caudillo que guiaba a su pueblo contra un gobierno opresor. En 1977 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en La Plata, habiendo ya sido desaparecidas y asesinadas sus 4 hijas, 2 de ellas embarazadas. A continuación leeremos unos fragmentos de la mencionada obra El Eternauta. Un crujido en la silla del otro lado del escritorio. Alcé los ojos y ahí estaba, otra vez, el Eternauta, mirándome con esos ojos que habían visto tanto. Durante un largo rato se quedó ahí, mirándome sin ver el tintero, los libros, los papeles desordenados sobre el escritorio. Te conté de Hiroshima, dijo y apoyó la cabeza ya blanca sobre la mano. Te conté de Pompeya. Hizo una pausa, me miró sin verme, de pronto sonrió. Ni yo mismo sé por qué te hablo de todo esto. Y la voz le venía de quién sabe qué eternidad de espanto, de quién sabe qué inmensidad de dolor y angustia. Quizás te hablo de todo esto para borrar con otro horror, el horror que trato de olvidar. Mientras cuento, vuelvo a vivir lo que cuento. Y si hablo de Hiroshima, si hablo de Pompeya, olvido el horror máximo que me tocó vivir, que fue Pompeya, que fue Hiroshima, al lado de Buenos Aires, arrasada por la nevada. Ya te conté, y el Eternauta vacilaba en reanudar su relato, cómo me separé de Elena y de Martita. Ya te conté cómo buscándolas quedé perdido en el espacio y en el tiempo. Lo que no te conté todavía es cómo sigue la invasión de ellos. ¿Cómo? Lo interrumpí. ¿Sabés cómo termina la invasión? Por supuesto que lo sé. Los ojos se le redondearon de espanto y por un momento creí que iba a gritar. Vamos a escuchar la Vida, la de Lucho, por Juan Falú, dedicada a la vida y lucha de su hermano Lucho, desaparecido.
Buenas noches, soy Claudia Collinet y les doy la bienvenida a este segmento de danza. En el último encuentro hablé de María Fuchs y para seguir de alguna manera hablando de su lenguaje, invité a una entrañable amiga, colega y compañera de camino de este apasionante lenguaje de la danza. Ella es Anabel Caeiro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es artista, coreógrafa, bailarina, danza terapeuta, asistente de María Fuchs, de sus espectáculos, investigadora, directora de la compañía En Cuerpo. El año pasado, en el 5º encuentro regional Mar de Movimiento, hemos tenido el placer de disfrutar de su última obra, Mujer que habitas, obra que además empieza a crearla en nuestro territorio, en nuestro mar, en el Partido de la Costa y, para ser más precisa, en San Bernardo, lugar que elige Anabel para veranear. Le pregunté a Anabel qué significa el lenguaje creado por María Fuchs en su vida, cómo fue su recorrido y, por último, cómo surge la compañía En Cuerpo. ¿La escuchamos? El lenguaje creado por María Fuchs llega a mi vida cuando yo tenía 6 años. Mi madre me llevó a su estudio ya que a mí me gustaba muchísimo bailar. Entrar a ese espacio era para mí entrar en el mundo de la danza, pero no desde lo que se conocía comúnmente. No había bailarinas de puntas y tutús, sino que había personas comunes, niñas y adolescentes como yo, con una gran diversidad. Estudiar danza con María abrió mi mirada hacia la afuera con otra sensibilidad. Este lenguaje tiene la particularidad de encontrar los estímulos que dan el movimiento, no solo por el encuentro que se realiza con el propio cuerpo, sino que también por lo que nos da el entorno y el contexto. Ir a una clase significaba entrar a un nuevo paisaje, y hay realidades que se volvían danza, y con otros cuerpos muy diferentes al mío, con menor límite o con mayor límite. Todas éramos distintas, pero teníamos algo en común. Todas queríamos crear. Ya desde la figura de María, que tenía la misma edad de mi abuela, y danzaba y se movía de forma muy diferente a lo que en general se mueven las abuelas. Me mostraban que la danza no era solo aquello que conocía por el ballet que alguna vez vi en el teatro o en los musicales de las películas tan populares en los años 80. Así que todo lo que significó ese espacio dejó una impronta en mí. Fui creciendo en el mundo de un artista que concebía el arte y a la creatividad como una posibilidad que existe en todas las personas. Aprender con ella me permitió encontrarme con movimientos originales y propios, y en la medida que fui madurando también fui encontrando mis propias imágenes y mis propios mensajes. A los 12 años tuve el privilegio de ser parte en un espectáculo dirigido por María Fuchs. Esa fue la primera vez que estuve en el escenario, y esa fue una de las marcas más importantes, porque ahí me di cuenta que quería dedicarme a este lenguaje. Después vinieron más espectáculos y clases magistrales, donde María nos daba la posibilidad de tener esta experiencia en donde podía intuir desde mi temprana edad la íntima relación que existía entre el espacio escénico, el espacio escénico y las clases, y la vida cotidiana, la vida del día a día. Esta idea se termina de constituir a partir de mis 15 años, que comienzo a formarme profesionalmente y comienzo a ser asistente de los espectáculos y las clases regulares de María Fuchs. La posibilidad de observar cómo ella creaba confirmaba esto que en un principio era una sensación. Entendí que su lenguaje nace desde su búsqueda artística en los escenarios. Escenarios que podía ser un teatro, como un espacio dentro del Hospital Borda, una plaza, el jardín japonés. María nunca se bajó del escenario, sino que llevó el escenario a todos lados.
compartió su búsqueda como artista con otros y con otras personas comunes, que sin hacer diferencia elitista, sin discriminar ningún tipo de capacidad o discapacidad, por todo lo contrario. Me mostró con el cuerpo que la danza puede impulsar la transformación social. Compañía en Cuerpo nace de esas convicciones y desde el deseo de encontrar a otros para danzar. Mi compañero Lester López Izquierdo y yo fundamos la Compañía en Cuerpo porque soñamos con un espacio de búsqueda colectiva a través de la danza. Un espacio donde cualquier persona puede encontrarse con su creatividad y también, si lo anhela, desarrollar su capacidad artística profesionalmente a través de este lenguaje. Los grupos heterogéneos, la diferencia etaria, social y cultural y las diferencias que habitan en los cuerpos potencializan nuestra práctica y nos invitan a seguir investigando, comprendiendo que se compone no solo desde el cuerpo y el movimiento, sino que también desde el diseño que nos brinda el espacio, ampliando nuestra mirada al vínculo que existe entre la danza y las diferentes escenografías que nos circundan. Buscamos seguir sosteniendo el origen escénico del lenguaje creado por María Fuchs, abordándolo desde este lugar compositivo. El año pasado tuvimos la alegría de compartir el espectáculo Mujer que Habitas dentro del marco del evento regional Mar de Movimiento, coordinado por Claudia Colinet en el espacio multicultural de Mar de Ajó del Partido de la Costa. Siempre están las ganas de volver y sentir nuevamente el cálido público que tiene la costa y las ganas de seguir compartiendo la danza con gente muy querida que está allá. Hoy en este tiempo de pandemia, la distancia es el nuevo escenario, en donde podemos seguir indagándonos. ¿Cuánto de esta red virtual puede transformarse en una red real? Una red donde tu escenario se comunique con el mío y podamos crear colectivamente una nueva danza. Hoy más que nunca nos movemos y creemos en nuestro lema. En los caminos de búsqueda, los cuerpos se hacen encuentro. En esta frase que nos motiva, que nos cambia, nos encontramos porque no son palabras vacías, no son palabras sin contenido, sino que llegan de la experiencia del cuerpo en acción. Gracias por este espacio al programa. Hablemos de arte, que lleva adelante esta mirada, promoviendo el arte como una necesidad social, y espero que cuando esta cuarentena termine podamos encontrarnos a través de la danza y el movimiento. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Anabel Caeiro. Bueno, si les gustó y les interesa ver parte de su trabajo, lo pueden hacer vía Facebook o YouTube, Compañía en Cuerpo, con la palabra en cuerpo todo junto, o contactarse a través de su correo electrónico anabelcaeiro@hotmail.com. Vamos ahora a escuchar un tema de Madre Deus, Ao longe o mar. Futuro maior
angustiar quando avistar ao longe o mar, ali ficar parado olhar. Se eu canto à vontade, canto até o despertar, e abraçando a saudade, canto o tempo a passar quando avistar ao longe o mar, ali ficar parado olhar. Quando avistar ao longe o mar, sem querer deixar-me ali ficar. Y para presentar en nuestro habitual espacio dedicado a conocer nuevos artistas, le pedimos a un dibujante de historietas y caricatura de Mar de Ajó, Maxi Castillo, que nos cuente su experiencia al respecto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Maxi Castillo. Soy dibujante, ilustrador. Soy de acá de Mar de Ajó, Partido de la Costa, y realizo caricaturas hace 20 años ya aquí en el Partido de la Costa. Y lo que me motivó a hacer caricaturas, cuando comencé muy chico hacía caricaturas de animales para un piloto de dibujos animados sobre ecología. Entonces me tocaba la parte de caricaturizar a los animales. Con el tiempo, después de hacer publicidad, hice trabajo sobre rostros y empecé a hacer caricaturas sobre rostros. ¿Sí? Estudié con Luis Ordóñez, Garicochea, ahí entre algunos maestros que me enseñaron el humor en lo gráfico. Igual me di cuenta y por lo que fui aprendiendo, uno siempre está aprendiendo, de que bueno, un dibujo puede transmitir un montón de sentimientos y mostrar realidades a través de sus líneas, sus gráficas, quizás humorísticamente hablando o sarcásticamente hablando con visiones a veces futurológicas, ¿no? Diagramas y demás. Eso lo estuve aprendiendo con los años. Y bueno, me motiva mucho el realizar ahora caricaturas en la peatonal, por ejemplo, el estar en contacto con la gente y hacer una conexión directa con el caricaturizado, más allá de lo que pueda ser grotesco o humorístico, como narices, orejas. Trato de resaltar el carácter, la personalidad de esa persona para que su parecido no se pierda en el dibujo y quede su parecido impregnado, así como rescatando el ángel humorístico que tiene cada persona. En cuanto estamos haciendo la charla, surgen esas ideas artísticas, ¿no? A mí me pasó, bueno, gracias
todos estos años de experiencia. Bueno, espero que haya servido, que haya respondido a las preguntas o las inquietudes de la mesa. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en algún dibujo pronto. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Cuán poquito se lamenta que su novia la chicharra, de repente y sin aviso se le ha ido para Salta. Yo lo escucho, cuán poquito canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho, un poquito canta mucho. La chicharra está llorando locamente achicharrada cuando escucha Juan Poquito, que tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra, a la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Y nos vamos por una semanita con Las alas del alma, tema de Ladia Blasquez, interpretada por 12 mujeres de varios países: Julia Senko, Tania Libertad, Eva Elión, Ligia Piro, Sandra Mianovich, Ana Saeki, María Volonté, Gabriela Junqueira, Leona Simón, Cecilia Bracamonte, Marilina Ross, Sandra Luna. El próximo sábado aquí en la AM 1440 Radio Cooperativa a las 20 horas. Que estés bien, cada vez mejor. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. 待っているからそう言い聞かせ、怖くても前に向かってゆく。 Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor
del encuentro. Pelas coisas mais puras que eu me alimento, o meu pão de ternura com as asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive